Buenos días a todos y bienvenidos al seminario web de DECRA titulado ¿Cómo empezar tu viaje hacia la sostenibilidad? Mi nombre es Irene Barrueco y hoy tendré el placer de moderar esta sesión que contará con la presentación de Stéphanie Chanelier, líder de servicio en sostenibilidad corporativa, y Ana Bugarín, consultora de sostenibilidad en DECRA. Antes de comenzar, me gustaría compartir con vosotros algunas indicaciones. Para garantizar una mejor experiencia, vuestros micrófonos permanecerán silenciados durante todo el seminario. Durante el webinar, os vamos a lanzar una pregunta muy sencilla para animaros a participar. Cuando la tengáis disponible, os aparecerá en la pantalla. Podréis responder en cualquier momento, sin embargo, a la pregunta durante todo el webinar, accediendo a la sección de encuestas dentro de vuestro panel de control. Al finalizar la presentación, abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Podéis escribir vuestras dudas en la sección de preguntas de vuestro panel de control y las abordaremos al final según el tiempo disponible. Recordaros que este seminario está siendo grabado y en los próximos días recibiréis un correo con el enlace a la grabación. Agradeceros a todos vuestra asistencia y sin más doy paso a mi compañera Stéphanie. Adelante, Stéphanie. Buenos días a todos. Entonces, bienvenidos a nuestro webinar sobre la sostenibilidad. Primero os presentaré yo un poco las etapas para empezar el camino de la sostenibilidad. En el segundo paso, pues Ana os presentará el primer paso con más detalle. Entonces, dame una segunda. El programa de este webinar viene encaminado en una serie de 3 webinars. El primero de hoy es cómo empezar su viaje hacia la sostenibilidad. Después tendremos otro webinar el 29 de octubre sobre las claves para evaluar dónde está tu empresa en el camino de sostenibilidad y veremos en particular las valoraciones del sistema EcoVadis. Y un tercer webinar se desarrollará el 25 de noviembre y tratará de las declaraciones ambientales de producto y de su aplicación en la certificación de edificios sostenibles. Entonces, el programa de hoy es, en una primera parte, veremos por qué es importante la sostenibilidad, necesita saber, cómo tiene que empezar y el análisis de materialidad. Entonces, ¿por qué es importante la sostenibilidad? Como todo el mundo sabe y está muy consciente que hoy vivimos en un contexto en el que el cambio climático ya no es una predicción en el futuro. Es una realidad, todos lo estamos experimentando y además en cualquier parte del mundo. Se observa un aumento de las temperaturas en todo el planeta, unas lluvias torrenciales que son cada vez además más imprescindibles y violentas. También las sequías año tras año que van cambiando los ecosistemas y que también ponen en peligro pues las especies de fauna y flora. También se ven cada vez más fenómenos extremos que están afectando las comunidades, la economía y los negocios en todo el mundo. Y lo que ocurre a nivel climático pues tiene un impacto directo en cómo operan las empresas y en las decisiones que tomamos día a día. Si bien es verdad que en un principio los científicos se centraron en los aspectos ambientales del cambio climático, pues como decíamos, ¿no? El aumento del dióxido de carbono y el consecutivo aumento de las temperaturas, el deshielo, las sequías, etcétera. Pero está claro que este impacto ambiental resulta en otros impactos que no solo son físicos, sino que también afectan a las personas y a la economía, con impactos sobre la salud humana, de la contaminación atmosférica, por ejemplo, los desastres ecológicos que conlleven los desastres sociales, las inundaciones, los conflictos sociales. Y, por ejemplo, ¿no? Para daros algunos datos, el grupo
Gubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, más conocido como el IPCC, pues advierte que en 2050 la mitad de la población europea podrá vivir en zonas expuestas a riesgos ambientales. Tenemos que ser conscientes de la amplitud de la problemática. En 2024 se ha estimado que hubo 47.000 muertes relacionadas con las altas temperaturas en Europa. Es el año más cálido nunca registrado a nivel mundial. Y en España, ¿cómo nos afecta? Pues desde los años 60, la temperatura media en España ha aumentado de 1.7 grados, según AEMET, y se ve que estamos pues, en riesgo creciente de escasez de agua, de desertificación, que ya está afectando a más del 74% del territorio. Así, pues la sostenibilidad se amplió para abarcar no solamente los efectos sobre el medio ambiente y el planeta, sino que también incluye las personas y la gestión empresarial que permitirá actuar, esperemos, para revertir esos impactos. Si vemos un poquito el calendario de toda la implementación de las diferentes normativas que ha pasado de ser voluntario a obligaciones legales, ¿no? En 1970 aparecen los primeros informes sociales y en 1980 los primeros informes de medio ambiente. Desde los años 2000 que realmente aparecen estos 3 pilares de la sostenibilidad y aparecen en esta época, ¿no? Las directrices GRIS, que son la Global Reporting Initiative, que son las primeras directrices que realmente dan alineamientos para poder hacer los reportes de sostenibilidad. En 2018, en España, se implementa la ley sobre la información no financiera y es 2019, que es una fecha pues, muy importante, porque se adopta en la Comisión Europea lo que llamamos el European Green Deal, y que es una estrategia europea que tiene por objetivo llegar a ser climáticamente neutros en 2050 en Europa. Estos objetivos muy ambiciosos desencadenan una serie de normativas que desde entonces se va desarrollando. Podemos citar, por ejemplo, pues en 2020, ¿no? El reglamento sobre taxonomía, que tiene por objetivo canalizar los flujos financieros hacia las actividades declaradas como sostenibles. En 2022 se adoptó la directiva CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Esta directiva establece obligaciones de reportes en temas pues, de medio ambiente social y de gobernanza para las empresas más grandes o las que ya estaban sujetas a los informes no financieros. En 2023 se definieron los estándares para poder hacer el reporte de la CSRD y también, pues desde entonces hay numerosas directivas que se están desarrollando, como la directiva EMCO, que es una normativa con objetivo de reforzar los derechos de los consumidores frente a las prácticas engañosas que pueden a veces aparecer, que son las famosas greenwashing, y asegurar que la información ambiental que se publicita, ¿no? Los productos o las afirmaciones de marketing pues sean veraz y clara y verificable. En 2024 también aparece la regulación de ecodiseño sobre los productos sostenibles para hacer, pues, el objetivo es que los productos sostenibles pues sean la norma en la Unión Europea y que tengan el menor impacto ambiental posible. Realmente este término, ¿no? de desarrollo sostenible nace en el informe Brundtland en 1987, que es un informe elaborado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas, y se define como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.
La atención estaba en este momento puesta en la compatibilidad entre el crecimiento económico y la protección ambiental. Desde entonces, este desarrollo busca la compatibilidad, la protección ambiental, que se quedó como el núcleo de la sostenibilidad. Pero hoy se reconoce pues, que hay cada vez más riesgos de social y de gobernanza, ¿no? Que también son críticos en el mundo empresarial. Entonces, acabamos de ver que la responsabilidad social corporativa debe hacerse cargo de las repercusiones sociales de sus acciones, pero por otro lado, la sostenibilidad es realmente un potente motor para promover el valor empresarial. No es solamente una meta a conseguir, sino que es un viaje que necesita diferentes acciones para permitir a las empresas una mejor concienciación de sus impactos sobre los 3 pilares. Entonces, ¿qué es realmente lo que necesitas saber? Pues es importante entender 2 conceptos. Los factores claves, que son los motores del inicio del viaje, y que la sostenibilidad tiene un valor añadido para las empresas. Entonces, el primer punto es cumplir las expectativas de las partes interesadas. Los inversores, clientes, prestan cada vez más atención en la sostenibilidad empresarial. Pero también es muy importante la sostenibilidad de los productos que las empresas fabrican, ¿no? Porque los consumidores cada vez más exigen y piden productos que sean respetuosos con la salud y con el medio ambiente. Y asimismo, desde unos años también el foco se está poniendo en la sostenibilidad de la cadena de suministro con un mayor escrutinio de las condiciones sociales y de la ética en las empresas de la cadena de proveedores. Y entonces el segundo punto que comentaba es entender que la sostenibilidad es una ventaja competitiva. Ofrece una reducción de riesgos y una mejor resiliencia con una reducción de las perturbaciones futuras mediante la gestión de los riesgos climáticos, de los riesgos naturales, sociales y la cadena de suministro. Garantiza, obviamente, el cumplimiento de la normativa que hemos visto que se está implementando cada vez más normativa. La reducción de consumos representa una mejor eficiencia operativa y también una reducción de coste. Y se está impulsando pues, la innovación para el desarrollo de nuevos métodos de producción para reducir estos consumos de energía y también de materias y entonces mejorar y optimizar los procesos. Ser sostenible para una empresa también es un atractivo para los inversores. Facilita el acceso al capital porque los inversores pues cada vez se centran más en los criterios ESG de los proyectos y también atrae a los empleados. La nueva generación de empleados da prioridad a las empresas que tienen un propósito y que son sostenibles. Y representa, por lo tanto, también una ventaja competitiva a largo plazo. Es un diferenciador de mercado yendo más allá del cumplimiento y de la normativa e integrando la sostenibilidad de forma holística en la empresa. Las empresas se pueden desmarcar con productos más sostenibles, que es lo que están buscando finalmente los consumidores. Ahora que sabéis por qué iniciar vuestro camino para ser más sostenibles, os vamos a dar los pasos principales. Y entonces se trata de 3 pasos muy importantes. La primera etapa que os explicará ahora Ana es la evaluación de la materialidad. La segunda etapa es saber dónde se encuentra la empresa en este camino, lo que podría hacer, analizar la madurez de vuestra empresa. Será el objetivo entonces del webinar del 29 de octubre. Y finalmente, pues se define la estrategia de sostenibilidad, fijando los objetivos, definiendo las medidas, informando las partes interesadas sobre las acciones que se han definido, ¿no? Lo que es importante es coordinarlo todo y fijarlo en una hoja de ruta para seguir avanzando.
Entonces, ahora voy a dar paso a mi compañera Ana, que os explicará con más detalle la primera parte, que es la evaluación de la materialidad. Voy a dejar de compartir y si Ana quieres compartir tú. Sí, perfecto, gracias, Steph. Buenos días a todos. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Entiendo que ahí la podéis ver. Bien, vamos a meternos de lleno en lo que es materialidad y doble materialidad, pero para empezar vamos a presentarles una pequeña encuesta que, como bien dijo mi compañera Irene, va a permanecer ahí abajo, ustedes pueden acceder y completarla, si no la quieren completar ahora en este momento, la pueden completar un poquito más tarde. Así que yo voy a continuar. La encuesta, no sé si ya la pueden ver, yo es que justo no puedo ver en la pantalla, pero básicamente, antes de hablar de materialidad, nos interesa saber quiénes han calculado ya su matriz de materialidad, si saben lo que es, ¿no? Y si no, ahora les vamos a contar. Así que yo continúo. Mientras cualquier pregunta la pueden escribir, la pueden ir escribiendo que la vamos a contestar luego. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la definición. Y siempre lo importante es que las cuestiones materiales, o lo que se llaman cuestiones materiales de materialidad, varían según el sector, según la geografía y también las expectativas de las partes interesadas. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que las emisiones de carbono pueden ser importantes para una empresa de logística, pero la diversidad y la inclusión pueden serlo más para una agencia de contratación. Entonces, la idea va a ser identificar estos temas materiales. En sí, la materialidad en sostenibilidad implica identificar aquellos temas ambientales, sociales y de gobernanza que son más relevantes para mi empresa, tanto desde el punto de vista de un impacto de mis actividades en el entorno, como de la influencia del entorno en la actividad de mi empresa. La materialidad se basa en un enfoque doble, por eso se llama, a veces, se han escuchado hablar de doble materialidad, y es justamente lo que les acabo de comentar. Hablamos de una materialidad financiera, que tiene que ver con cómo los factores ESG o de sostenibilidad afectan a la empresa en términos económicos, reputacionales, operativos. Por ejemplo, cómo podrían afectar los riesgos climáticos o las alteraciones en una cadena de suministro a los resultados financieros de mi empresa, ¿no? Y después existe la materialidad de impacto, que quizá es lo que más nos suena, que es cómo mis actividades, las actividades de mi empresa, puedan afectar al medio ambiente y a la sociedad. Entonces, la materialidad define cuáles son aquellos temas importantes para mi empresa. Entonces, me puedo preguntar, por ejemplo, ¿no? ¿Es necesario informar sobre el tema de la biodiversidad? ¿Es material para mi empresa el tema de la biodiversidad? Pues se debe determinar si la biodiversidad entonces es importante para la empresa. ¿Y cómo lo hago? Pues, por ejemplo, aquí pongo ejemplos porque la casuística es muy amplia, ¿no? Si yo tengo una empresa farmacéutica que produce medicamentos y quiere centrarse en el tema de la biodiversidad, entonces cabrá preguntarse, si tomo la perspectiva de fuera hacia adentro, la pregunta sería, ¿es posible que debido a la destrucción de determinados ecosistemas ya no disponga de ciertas materias primas, como por ejemplo algunas plantas, ¿no?, necesarias para la producción de medicamentos? Entonces, se trata de determinar qué influencias externas existen sobre la empresa y el nivel en el que estos elementos inciden, es decir, cuán importantes son en el negocio. También debemos preguntarnos del otro lado, ¿no?, de adentro hacia afuera, si afectan mis actividades como empresa a determinados aspectos de la sostenibilidad. Por ejemplo, ¿hay residuos relacionados con la producción
de los medicamentos que inciden en la calidad del agua, donde existe esta biodiversidad que me interesa, que es importante para mí, para mi empresa. Entonces, siguiendo con la importancia de evaluar la materialidad, ¿no? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve evaluar la materialidad? Pues bien, básicamente, como ven en esta diapositiva, tenemos como 4 sectores importantes, que es identificar riesgos y oportunidades, ahorro de costes, fijar objetivos empresariales que integren la sostenibilidad en los principios, y sobre todo crear confianza entre las partes interesadas. Entonces, ¿por qué identificar riesgos y oportunidades? Porque comprender cómo los factores ESG impactan en el desempeño financiero de mi empresa y cómo las actividades de la empresa influyen en el entorno e influyen en la sociedad. Esto ayuda a anticipar riesgos y también a detectar aquellas oportunidades de negocio sostenible que puedo abordar. Ahorro estratégico de costes. ¿Por qué decimos esto? Porque nos permite, bueno, queremos garantizar que se está invirtiendo el tiempo y los recursos de mi empresa en áreas que realmente importan, en áreas clave de la empresa. Esto permite llevar a cabo iniciativas de sostenibilidad que sean más rentables. En cuanto a los objetivos empresariales que integran la sostenibilidad, esto, claro, permite conectar los riesgos y las oportunidades identificadas en ESG directamente con la estrategia empresarial. Proporciona una base clara para el seguimiento del progreso y la comunicación de los impactos y de las métricas, de todo lo que es ESG, de mayor prioridad, ¿no? Las que yo identifico como de mayor prioridad. Y por último, que es muy importante, crear confianza entre las partes interesadas. Esto básicamente lo que hace es crear, lo que habló Stephanie al inicio, crear una empresa con propósito, demostrar que se están escuchando las preocupaciones de todas las partes interesadas, no solo las partes interesadas internas, como pueden ser los empleados, como también las externas, como pueden ser los inversores, por ejemplo. Bueno, ¿en qué consiste este proceso de evaluación de la materialidad? Vemos aquí un ciclo que podemos resumir en 4 pasos. El primero va a ser crear un mapa de las partes interesadas. Básicamente significa identificar cuáles son las partes interesadas en mi negocio, en mi actividad. Bueno, aquí, por supuesto, vamos a tener distintas partes interesadas y se puede recopilar información mediante encuestas, entrevistas, grupos focales. Luego tenemos, como segundo punto, la identificación de los temas relevantes de ESG, de sostenibilidad. Aquí se van a analizar documentos, regulaciones, tendencias y sobre todo estos elementos de ESG los vamos a agrupar en categorías, ¿no? Que bueno, están bien marcadas: ambiental, social, gobernanza y lo que es económico. Todas las patas, digamos, de ESG. Luego sí, abordar directamente lo que es la matriz de doble materialidad, que lo vamos a ver posteriormente. Esto se hace para evaluar los riesgos y las oportunidades que comentamos anteriormente, tanto a la empresa como para las partes interesadas. Y construir o elaborar la matriz propiamente dicha, que es una representación gráfica de los impactos para la empresa en el eje de las X y la relevancia para las partes interesadas en el eje de las Y. Finalmente, como todo ciclo de mejora continua, tiene una parte de retroalimentación y de revisión periódica. Entonces, punto número 1, dijimos, crear un mapa de las partes interesadas, conocer quiénes son mis partes interesadas. ¿Y cómo se hace esto? Pues bien, se pueden llevar a cabo, por ejemplo, ¿no? Sesiones con la alta dirección para poder comprender todos los aspectos relacionados con el negocio, a través de, bueno, la cadena de suministro, y así identificar y poder mapear mejor las partes interesadas en función de la influencia o la importancia que puedan aportar a la empresa, o que tengan para la empresa. Vale, aquí, vale, es la que sigue.
Una vez que yo tengo identificadas mis partes interesadas, pues las voy a intentar ubicarlas en esta matriz donde tenemos en el eje de las X la influencia que reportan sobre la empresa y el interés que reportan hacia la empresa. Entonces, aquí se muestra, bueno, que esta influencia e interés se puede agrupar y también muestra la relevancia en si son usuarios, afectados y usuarios o son solo afectados, ¿no? Si es como alto o bajo. Aquí vemos, no sé si se alcanza a ver bien en la pantalla, pero bajo, medio o alto. Entonces, puede que los inversores que tienen una alta influencia en mi empresa, entonces van a ser colocados por aquí, y los empleados, por ejemplo, también, pero también representan un interés alto para mi empresa. Entonces, así voy a ir ubicando todas mis partes interesadas en este mapa. Vale. Luego, vamos a identificar cuáles son aquellos temas de ESG que son relevantes para mi empresa. O sea, el objetivo último de hacer la matriz de materialidad es tener identificadas mis partes interesadas y tener identificados aquellos aspectos de ESG que van a ser relevantes o importantes para mí. Entonces, en este paso se reconocen y se seleccionan los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza que van a ser significativos para no solo la empresa, o sea, van a ser significativos para mi empresa, para el entorno y, como dijimos, para los grupos de interés, esos que identificamos en el paso anterior. Entonces, aquí, para tener ideas y para poder establecer cuáles son estos elementos de ESG, podemos revisar marcos y estándares como el GRI, el Global Reporting Initiative, u otros estándares como el European Sustainability Reporting Standard, el ESRS y otros. Podemos revisar informes sectoriales, normativas locales, internacionales. Entonces, un análisis interno sobre la estrategia corporativa, sobre riesgos y oportunidades en ESG, ya identificados en otras ocasiones como políticas, compromisos. Esto también nos va a ayudar a identificar aquellos elementos ESG que son clave. Y finalmente, pero no porque sea menos importante, es importante consultar a nuestras partes interesadas, porque quizá hayan temas de ESG que las partes interesadas consideran muy importantes y hay que agregarlas, hay que incluirlas en nuestra matriz. Entonces, en general, la matriz de doble materialidad se realiza mediante el análisis de un especialista y bueno, aquí en este ejemplo se ordenan los temas en una matriz con dos ejes, la materialidad de impacto y la materialidad financiera. La materialidad de impacto aquí, espero que se vea bien en la pantalla, y la materialidad financiera aquí, ¿sí? Recuerden esto, ¿no? De impacto es de adentro hacia afuera, o sea, mis actividades cómo afectan al entorno y al revés la materialidad financiera. Entonces, lo que va a aquí en la matriz, voy a efectuar la evaluación de los riesgos y de las oportunidades. Es decir, se analiza el impacto de cada tema que hemos identificado previamente, tanto para la empresa como para las partes interesadas, no hay que olvidar eso. Se clasifica ese impacto según la relevancia para la empresa. Fíjense que aquí el tamaño de las burbujas indica la relevancia del tema desde el punto de vista de las partes interesadas. Siempre, esto es importante, siempre la perspectiva es desde las partes interesadas. Bueno, finalmente, como comenté en un principio, todo ciclo de mejora continua tiene también una parte de revisión y de retroalimentación. Entonces, el cierre de este ciclo será la revisión de todo este proceso. Por eso, en esta etapa se presentan los resultados a las partes interesadas en una sesión de retroalimentación, no solo para informar, sino para también obtener feedback. Es importante revisar y actualizar la matriz de doble materialidad porque
los temas importantes o materiales de ESG pueden variar, no son estáticos, hay nuevas regulaciones que van saliendo, hay cambios estratégicos en la empresa, no sé si deciden entrar en nuevos mercados, por ejemplo. Bueno, evolución del contexto, expectativas cambiantes de las partes interesadas, etc. Con lo cual es necesaria la revisión. Sí es verdad que no hay una frecuencia definida estándar, quizás sí es recomendable sumarla, digamos, al ciclo de reporte anual de ESG, con lo cual una revisión anual sería, bueno, sería adecuado. ¿Qué se debe revisar? Sobre todo los temas de ESG que se han identificado, porque pueden aparecer nuevos o puede que algunos ya no sean relevantes por X motivo. Entonces me debo preguntar, ¿siguen siendo estos temas ESG relevantes o importantes para mi empresa? Se deben actualizar las consultas de las partes interesadas para saber si han cambiado sus prioridades y bueno, al final en la matriz también, como vimos antes, también pueden cambiar de posición, ¿no? Lo que antes era crítico puede no serlo tanto, entonces hay que revisar un poco la matriz, el ordenamiento de la matriz. Bueno, a ver, aquí, ¿cuáles son las ideas y las lecciones que hemos aprendido en todo este recorrido? A modo de conclusiones. Bueno, es importante conseguir la participación de las partes interesadas desde el principio. La alineación interna es fundamental. La sostenibilidad no es solo responsabilidad del equipo ESG, sino que es función, digamos, de todas las partes interesadas, y los que ya trabajan en ESG y en sostenibilidad saben que hay muchos grupos de interés, tanto internos como externos. Entonces hay que definir bien las funciones, las responsabilidades deben ser claras para todos los departamentos, van a trabajar en conjunto. Comenzar con una evaluación de materialidad, lo que ya vimos, identificar los temas de ESG más relevantes para la empresa y para los grupos de interés. Otra idea principal que nos llevamos de esto es es necesario comprender la madurez del sistema de ESG, utilizando modelos de madurez o herramientas de evaluación comparativa. Esto no se preocupen que va a ser abordado también en el siguiente webinar. Hay marcos para poder saber, para diagnosticar nuestra madurez en ESG, como el marco EcoVadis. Entonces, un poco saber en qué punto del recorrido se encuentra mi empresa, si estoy siendo, como se dice, ¿no?, reactivo, proactivo, o ya tengo la sostenibilidad integrada en mi estrategia, en mi cultura. Elaborar una hoja de ruta en función de este análisis y definir objetivos, porque, bueno, para elaborar la hoja de ruta se necesita saber a dónde voy a ir. Quizá, sí, aquí lo puse como un punto, porque para empezar, a veces, para empezar, prioriza primero las ganancias rápidas frente a objetivos a largo plazo. Y esto, más que nada, porque cuando uno empieza en sostenibilidad, a veces son muchas cosas y es un camino que se va construyendo año a año. Entonces, para darle un impulso inicial siempre está bueno ver resultados. Por eso, esto no quiere decir que no se trabajen objetivos a largo plazo, sino que quizá para iniciarse sí está bueno enfocar en el menos esfuerzo, mayor ganancia, porque esto da un impulso inicial y ayuda a continuar. Bueno, hasta aquí llegamos con doble materialidad. Como comentamos en los próximos webinars, que ya si digo la fecha seguramente me equivoco, pero lo tienen bien anotado. Los próximos webinars vamos a ver la parte del diagnóstico de la madurez del sistema ESG en la empresa, con unas pinceladas de la calificación EcoVadis que nos ayuda a este propósito, y luego seguiremos con la estrategia y los informes de ESG. Aquí están las fechas. Bueno. Y bueno, agradecerles. Aquí tienen nuestros contactos.
les dejo también un QR y pueden acceder a nuestra web. Y bueno, y cualquier consulta, no sé si hay tiempo, Irene, o no. Sí, ahora vamos a abrir el turno de preguntas y respuestas, ¿vale? Sí que estoy viendo que ya nos ha llegado alguna y nos preguntan lo siguiente, ¿vale? A ver si les podéis contestar. Pregunta número 1. ¿Es obligatorio realizar el análisis de doble materialidad? ¿Y si me aplica la CSRD? ¿Quién quiere contestar? Vale, la CSRD, la CSRD, perdón, que me lo aprendí ya con las siglas en inglés, la CSRD, claro, introduce el concepto de doble materialidad. Sí, le aplica la CSRD va a tener que realizarlo, va a tener que realizar el análisis de doble materialidad. Si no, si bien es verdad que, por ejemplo, los estándares GRI, imagino quizás muchos de ustedes reportan por los estándares GRI, es verdad que considera el análisis de materialidad, pero no como doble materialidad. Entonces, GRI está en proceso, como la CSRD también es bastante reciente, lo aconseja, no es obligatorio, pero aconseja el enfoque de doble materialidad. Pero todavía no es obligatorio. Muchas gracias. Hay otra pregunta que nos dice, mi empresa viene abordando temas de ESG hace años, pero independientemente, con esfuerzos de distintos departamentos. ¿Cómo hago para saber en qué punto nos encontramos de madurez ESG y cómo se involucra a las partes interesadas? Pues es un poco el tema que veremos en el webinar siguiente, ¿no? De hacer el punto, ¿dónde está mi empresa? ¿Dónde estoy yo en mi camino, ¿no? Evaluar la madurez de mi empresa. Existen marcos para hacer este análisis. El webinar que viene os presentaremos uno de esos marcos que es EcoVadis, que EcoVadis se utiliza más que todo para valorar las empresas en su camino hacia la sostenibilidad, más que todo de la cadena de suministro, pero para una empresa es muy importante este cuestionario que proporciona para abordar todos los temas que les concierne, tanto a nivel ambiental, a nivel social, a nivel pues, de ética en la empresa y de las compras sostenibles, y poder definir un poquito las políticas que tienen presente, si son suficientemente desarrolladas, las acciones que han tomado, si son relevantes, qué tipo de acciones podrían implementar, y va un poco sintiendo las bases para dirigir las futuras acciones. Entonces, es siempre pues, interesante, ¿no? Hacer una primera análisis del status quo para saber en qué tengo que dirigir mis acciones futuras. Esto, pues, os explicaremos en menos de un mes, si os quieres conectar, dentro de este marco EcoVadis. Muchas gracias, ambas. No os preocupéis porque en los próximos días os vamos a enviar el enlace a la grabación de este webinar. Además, también os enviaremos el link para que podáis inscribiros ya al próximo webinar de sostenibilidad, que tendrá lugar el 29 de octubre. Y bueno, pues ya no tenemos más preguntas, así que en este punto me gustaría, por último, revisar con vosotros cuál ha sido el resultado de la encuesta que os hemos lanzado antes. Y bueno, a la pregunta de si has elaborado tu matriz de doble materialidad para saber cuáles son los temas materiales para tu empresa, 22 de vosotros, es decir, un 79%, ha contestado que no la ha elaborado nunca. Y 6 personas, es decir, un 21%, ha dicho que sí. Entonces, con estos datos, os animo a que si queréis realizar vuestro análisis de materialidad o necesitáis asesoramiento en otros aspectos relacionados con la sostenibilidad, pues que os pongáis en contacto con nosotros a través del QR que tenéis ahora mismo en pantalla o visitando siempre nuestra página web en www.decra.es. Comentaros que al finalizar este webinar
el sistema os va a redirigir automáticamente a una página donde podréis compartir vuestra opinión sobre este seminario. Solo os tomará un minuto y nos ayuda a seguir ofreciendo la mejor experiencia posible. Ha habido a veces que la página se ha visualizado de manera incorrecta al no verse las preguntas. Si os ocurre esto, por favor, refrescar la página y al momento las podréis ver correctamente. Antes de despedirnos, quiero agradecer a tanto Stephanie y a Ana por su tiempo y por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Y, por supuesto, muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos y participar. Esperamos que os haya resultado interesante este webinar y nada, desearos que tengáis un buen día y hasta la próxima. Gracias.